Personas que crecieron bajo el régimen comunista, ¿cómo fue? ¿Cómo era su percepción de Occidente? Tenía 5 años cuando cayó el comunismo. Mi percepción de Occidente, prácticamente inexistente en ese momento. Recuerdo que me fascinaban las botellas de jugo de vidrio como algo extraordinario. Había visto una, vacía, que mi tía había traído con ella. Y un Neckermann, un catálogo alemán que vendía tantas cosas, desde ropa hasta cosas para la casa, la cocina, etc. Estaba fascinado con las imágenes, dado el hecho de que la imagen del gran líder Ceausescu estaba en todas las paredes de los edificios públicos. En mi cerebro de niño él era Dios. Filas para el gas, el pan, el pollo. Mi abuela se escondió para hacer una especie de alcohol fuerte casero. Supongo que no estaba permitido o algo así. Construir una estufa de leña en un pequeño apartamento del 3er piso para mantener el calor durante el invierno, y mantener el moho fuera de las paredes, ya que mi hermana tiene, asma. Agua fría 2 horas día por la mañana y por la noche, caliente, raramente. No hablar de cosas, como mi mamá diciéndome que nunca la contradiga si la escucho mentir en público. Tiempos divertidos. Tenía 9 años en 1989, y tuve la suerte de nacer en Hungría. Honestamente, en ese momento vivíamos más o menos como cualquier país occidental. Sí, tenías que unirte al movimiento pionero, Boy Scouts con pañuelos azules y luego rojos, el idioma ruso era obligatorio. Todos los de la generación de mis padres aprendieron ruso durante 10 años, pero nadie habla una palabra. Pero crecí viendo Soldado Americano Joe, y los dibujos animados de Transformers en la televisión, así que obtuve una imagen bastante buena del mundo occidental. Aprendí inglés desde los 4 años, así que siempre tuve un poco de sabor del mundo occidental. Sin embargo, tenga en cuenta que tuvimos la dictadura más suave de todas. Si no escribías samizdat, no participabas en partidos anticomunistas, no hablabas públicamente contra el régimen, prácticamente te dejaban en paz. La principal diferencia era prácticamente invisible desde el exterior. Por ejemplo, mi padre tenía un amigo en la escuela secundaria, que se cansó una vez en la reunión de la Asociación de la Juventud Comunista, y tuvo una discusión grosera con el líder. Nunca recibió ningún castigo formal, pero nunca fue aceptado en ninguna universidad. El padre de uno de mis amigos fue a una celebración pública con una camiseta con una gran bandera inglesa. Un policía lo detuvo y el lunes siguiente le informaron que lo expulsaban de su escuela secundaria. Pero si ibas a las reuniones comunistas y participabas en las pocas celebraciones obligatorias, te dejaban en paz. Y las elecciones. Bueno, contrariamente a la creencia popular, todas las dictaduras celebran elecciones para demostrar su apoyo público. Tuvimos elecciones que fueron justas, se podía votar en secreto, se contaban las boletas, etc., con una pequeña excepción, solo había un candidato. Así que podrías ir a votar por el candidato del Partido Socialista Obrero Húngaro. No presentarse a votar era algo serio, por lo que teníamos más del 80% de participación, y el 98,5% de los votos correspondían al candidato del partido. Más tarde se decidió que esto estaba un poco podrido, por lo que en cada elección tenía que haber al menos 2 candidatos. Así que podrías ir y elegir libremente entre el candidato del Partido Socialista Obrero Húngaro o el Frente Popular Patriótico. Y lo entendiste bien, no hacía ninguna diferencia. Yo era un adolescente cuando cayó la URSS. Mirando hacia atrás, tuve una infancia bastante feliz, aunque algo carente de bienes de consumo, según los estándares modernos. También podríamos obtener algunas cosas que no están disponibles localmente, como ropa más de moda, juguetes inusuales u otras baratijas durante los viajes a Ucrania. Era común tener más variedad en las tiendas de las grandes ciudades de las repúblicas, es decir, fuera de lo que ahora es Rusia. La comida también tenía menos variedad de la que puedo conseguir ahora, pero si no tienes con qué compararlo, no sientes la ausencia. Y hablando de viajes a Ucrania, Dios mío, se pueden obtener cubos enteros de albaricoques o cerezas de las babuscas locales por solo unos centavos. Me quedé impresionado. Crecer en una ciudad pequeña con una tasa de criminalidad cero también fue bastante impresionante en términos de lo lejos que podía viajar solo. También obtuve mi increíble educación universitaria gratuita, técnicamente en la Rusia no soviética, pero se mantuvo gratuita e increíble durante algún tiempo después. Desventajas, empecé a sentirlas cuando era un poco mayor. Por ejemplo, tenía estos elegantes jeans que mis padres me compraron de alguna manera, pero estaba muy claro que los obtuve solo por casualidad, alguna familia rica los rechazó o lo que sea. Y también, a medida que crecí, me di cuenta de que una vez que superara mi actual tamaño, había una posibilidad muy real de que nunca volviera a tener pantalones tan increíbles. Y cuando comenzó el colapso, la situación con los bienes básicos, como la comida, comenzó a volverse más y más mieuda.
fue entonces cuando vi por primera vez colas de horas para comprar pan y esas cosas. Percepción de Occidente. Cuando tenía unos 5 años, vi una caricatura política en un periódico, lo malvado que el tío Sam nos va a bombardear a todos. No fue muy sutil, jajaja. Le pregunté a mi abuela qué significaba la caricatura y ella dijo, bueno, los capitalistas quieren bombardearnos. Lo que me asustó como una mierda, y oré y le pregunté cuándo iba a ser, hoy o mañana. A lo que ella respondió que, relájate, es solo lo que dicen. Aún así, estuve bastante asustado de ser bombardeado durante bastante tiempo. Luego, cuando el telón de acero comenzó a levantarse, aparecieron algunas películas y otras cosas, y desde ese momento la opinión predominante fue que Occidente era una tierra mágica y justa, donde todos pueden tener lo que quieran. 50 tipos de mortadela en todos los supermercados. Por alguna razón se consideró que era una prueba segura de lo lujosas que eran las cosas en Occidente. Para mí, personalmente, Occidente terminó siendo bastante cómodo, gracias a la educación gratuita y al boom tecnológico, pero para muchas personas no es así. Estoy bastante seguro de que si los líderes del partido no estuvieran tan empeñados en mantener a la gente adentro, los primeros miles de nuevos emigrantes tendrían una imagen menos optimista sobre el oeste. Después de trabajar por el salario mínimo en Nueva York, y luego la URSS podría haberse quedado más tiempo, pero tendría que ser un país más cuerdo y más libre en primer lugar, así que supongo que no estaba destinado a suceder. Pasé unos años en la URSS ya que mi padre era científico en un proyecto conjunto. Había una aldea en la que vivíamos, creo que porque estaba cerca de una investigación militar, y todos tenían posesiones realmente simples, pero todo era de muy alta calidad. Mis padres todavía tienen ropa de esa época, y mi padre tiene un equipo científico que parece nuevo. Lo que pasaba era que todo el mundo tenía un trabajo y una vida estable. Mis padres no podían dejar de hablar de eso, siendo nosotros de un país del tercer mundo. Según los amigos con los que mis amigos todavía estaban en contacto, el desmantelamiento de la URSS empeoró las cosas en ese pueblo. Lo hizo mejor para algunos, me imagino. Crecí en la Ucrania soviética y lo pasé mucho más agradable porque era un niño. Los médicos visitaban en casa, guardería gratuita, comida básica barata en las calles seguras, policías haciendo su trabajo en las carreteras. Todo estaba perfectamente limpio en todo momento, patios de recreo en todas partes, transporte fantástico, en el que podía subir con seguridad a la edad de 12 e ir a donde quisiera, campamentos de verano gratuitos, largas vacaciones, desfiles militares gigantes con globos y marchas y tanques, énfasis en el arte, la ciencia, la educación, la salud. A los niños se les lavó el cerebro desde la más tierna edad con libros, cuentos, poemas, actividades, asambleas, televisión, música, todos sobre todos haciendo su parte, y perteneciendo a una organización que servirá al público. Me encantó lo importante que era el reciclaje para los niños. Mis padres me mantuvieron bastante protegida de todas las luchas, pero era realmente obvio que había productos que no estaban fácilmente disponibles para nosotros, muebles, buena ropa y juguetes, literatura ucraniana. Incluso a una edad temprana, era obvio que no importa lo agradable que fuera tener lo básico, la falta de calidad real de opciones y libertad hizo que nada valiera la pena. Los abuelos ucranianos constantemente hablaban miauda sobre cuánto les quitaron los soviéticos, y todas las etnias ucranianas estuvieron políticamente involucradas en presionar por la independencia hasta que finalmente sucedió. Ahora Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo desarrollado, y parte de esto se debe a que durante la Unión Soviética, fue colonizada por familias rusas que ahora están muy amargadas por todo lo que han perdido desde que Ucrania obtuvo su independencia. Y otra parte de esto es que pocos ucranianos quieren hacer su parte porque no pueden escatimar impuestos a una infraestructura que está demasiado deteriorada para beneficiarlos. Es un círculo vicioso. Para los ucranianos, la libertad valió la pena hasta la primera oportunidad de irse. Mi familia se fue y nunca volverá. Cada vez que hay una pizca de esperanza de ver avances en ese país, la miauda simplemente empeora. Como vietnamita nacido y criado en Hanoi, también conocido como Vietnam del Norte, me gustaría compartir algunos de mis puntos de vista, no como alguien que solo tiene padres que vivieron ahí, o que escapó se fue a un país mejor para contar una historia, sino como un ciudadano común que vive y es testigo de su país. La idea es que tienes un líder supremo que es como un santo, y que se une y lleva a la gente hacia un futuro mejor, y Ho Chi Minh era ese hombre. De generación en generación, se nos ha dicho que solo sigamos y apoyemos al Partido Comunista, el único partido al que se le permite postularse, que nos lleva a la prosperidad. Y de alguna manera se convierte en la verdad. Para comprender verdaderamente por qué nuestra gente acepta estos dictatoriales, es necesario comprender nuestros 2000 años de historia. Desde la antigüedad, ya estábamos bajo el control de China, y ese control duró 1000 años antes de que finalmente obtuviéramos la verdadera libertad y nos convirtiéramos en una nación, país.
Y después de 1000 años de libertad, enfrentamos un destino dependiente de Occidente. Luego Francia tomó Indochina, estableció una colonia, mató de hambre a más de 2 millones de personas. Entonces, tarde o temprano, alguien se levantará y recuperará nuestras libertades a cualquier precio. Ese es el momento en que Ho Chi Minh se convierte en nuestro líder. Pero no podemos luchar contra una superpotencia más fuerte que nosotros en todo, así que buscamos ayuda. Y en ese tiempo, para luchar contra el capitalismo Francia, solo tenemos una opción: comunista. Verás, realmente no nos importa si es comunismo o capitalismo, todo lo que queremos es paz y felicidad. En tiempos difíciles vienen los métodos difíciles. Sin duda nuestro partido hizo muchas cosas malas, pero necesitamos algo a lo que la gente pueda aferrarse. Luchamos 2 guerras, incluso ganamos y obtuvimos la paz. Todavía teníamos que contentarnos con otra superpotencia. Tuve la suerte de nacer cuando se derrumbó la Unión Soviética y nuestro país inició la Gran Reforma. Antes vivíamos tiempos difíciles, pero todos tenían un techo sobre sus cabezas, comida suficiente para estar contentos. No teníamos lujo ni mucho para gastar, pero fue una época feliz para nosotros. El partido controlaba todo, pero tuvimos la suerte de que la gente que ostentaba el poder no fuera demasiado corrupta y de mente muy abierta. De niño recuerdo lo corto que era todo, pero también aprendí a agradecer lo que tenía. No teníamos muchos programas de televisión para ver, eso significa que los niños saldrían a jugar con más frecuencia y, por Dios, extraño ese momento. La comida no era tan escasa, todos los niños pueden engordar demasiado, y la mayoría de los padres pueden pagar la comida de sus hijos. Estábamos cortos en artículos de lujo, o para ser exactos, no podemos comprar estos artículos porque son bastante caros. El gobierno controla toda la información, por supuesto, y sabemos poco sobre Occidente. Y su lema al respecto es: la gente común no debería saber acerca de las noticias malas porque saber eso no les beneficia. Por ejemplo, si un avión se estrella, ¿qué puede hacer la gente común con esa información? Por supuesto, con el tiempo, para demostrar que es pura tontería, pero como dije, el Partido Comunista hizo muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Todavía recuerdo la importancia del estudio en mi país, como el gobierno aseguró que todos los ciudadanos pudieran hablar, leer y escribir, como todos eran iguales. Como dije en otra respuesta sobre nuestra opinión, no somos Corea del Norte. Esa guerra terminó hace 40 años y seguimos adelante. Incluso con toda la propaganda, sigo pensando que somos las personas de mente más abierta. Todos son bienvenidos aquí y sentimos curiosidad por el mundo. Salimos de Rusia cuando tenía 8 años. Mi familia logró escabullirse en 2 grupos y emigrar a Estados Unidos. ¿Cómo era? Es una pregunta tan amplia. Era más estricto. No te metías tanto, porque tus padres se aseguraron de que supieras que podrían meterse en serios problemas si enojabas a la persona equivocada. No era miedo constante ni nada, no era estalinismo, pero era menos despreocupado. Crecí con ideas contradictorias de Occidente. Sabíamos que Occidente lo tenía mejor. Mejor comida, mejor entretenimiento, mejores cosas en general. El gobierno trató de ocultarlo, pero lo sabíamos. Por otro lado, nos adoctrinaban constantemente con lo poco ético que era Occidente. Cómo obtuvieron lo que obtuvieron al lastimar a otros. Recuerdo que cuando tomaba una clase de inglés, una de las preguntas de discusión era: ¿por qué crees que los países capitalistas tienen actos peligrosos en los circos, donde la gente a menudo se lastima? Las respuestas correctas fueron por dinero. Estas malas personas pagaron dinero para ver a otros. La gente se arriesga, casi lo hacían sentir como si Occidente tuviera algún tipo de sistema de pseudo-esclavitud. Sin embargo, mis padres claramente no estaban convencidos de todo eso. Los abuelos de mi papá fueron asesinados en la revolución, y él no sabía los detalles. Hasta el día de hoy no sabemos ni sus nombres completos más allá de sus nombres de pila, y eso gracias a algunas cartas recuperadas. Sus padres tenían falsas familias y patronímicos, pero sabía lo suficiente como para desconfiar de las historias oficiales, y nos enseñó a hacerlo. Sin embargo, fue difícil no creer en algo. Puedo decir que lo que más me llamó la atención cuando llegamos a Estados Unidos fue lo limpio que estaba todo. Sí, no solemos pensar en Los Ángeles como limpia, pero en comparación con Vladivostok lo es. Lo segundo que me llamó la atención fue la cantidad de cosas que había en las tiendas. Solo un montón. No solo cantidad, sino variedad. Me asombró. Se sintió como entrar en la tierra de los cuentos de hadas. ¿Qué opinas del comunismo? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.